Mateo capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso número 13, donde nos dice así. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, esta es tu palabra que, Dios mío, no está limitada por edades, por épocas, porque en ella hay vida suficiente, poder suficiente, sabiduría suficiente para alcanzarnos a nosotros hoy, para transformar nuestra vida, bendecir, prosperar nuestra vida. También a través de ella te conocemos a ti, Señor. A través de ella la luz de tu palabra, Dios mío, alumbra nuestro entendimiento, y algo que necesitamos, Dios mío, es conocerte personalmente cada día más. Bendícenos a través de la predicación de tu palabra y háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Alabado sea Dios. Cierta familia iba de paseo al campo, y cuando se dieron cuenta de que el clima estaba bien especial, bien fresquito, el sol estaba brillando, hacía una brisa muy buena, los niños le piden al padre que abra por favor la ventanilla para sacar la mano, ¿no? A uno le gusta a veces sacar la mano y tener esa sensación del aire empujando la mano. Entonces el padre accede y abre la ventanilla, y estaban disfrutando de aquella brisa veraniega en camino al destino donde iban, y de repente la niña pequeña que iba detrás comienza a gritar espantada, despavorida, porque le dice a sus padres que una avispa había entrado en el carro. Y el padre, estaba manejando, la madre estaba al lado, estaban intentando hacer de todo para que el insecto saliera, pero no salía. Y la niña llorando le decía al padre: me va a picar, me va a picar. Hasta que en un momento, cuando la avispa pasa para la parte de delante del carro, el padre la atrapa con la mano. Y la niña seguía llorando: papá, me vas a picar, bótala, sácala. Y entonces el padre deja ir al insecto y le dice: no te preocupes, mi niña, no te va a picar, porque mira, aquí está en mi mano el aguijón, no tengas miedo. Y eso precisamente es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Cuando a nosotros nos tocaba, cuando nosotros estamos en el peligro de la condenación que trae sobre el ser humano el pecado, Jesús se puso en nuestro lugar. Él recibió la picadura para que tú y yo fuéramos salvos. Y de eso se trata lo que hicimos también esta mañana con 9 de nuestros hermanos acá en la congregación. De eso se trata el bautizo. En esta mañana leímos el texto bíblico donde el propio Jesús se bautiza. Y es importante que hablemos de esto porque, como estábamos conversando en la clase para los que se iban a bautizar, entender esto es sumamente crucial, es básico de la vida cristiana. Hay una diferencia entre ir a la iglesia y nacer de nuevo, entre ir a la iglesia y tener un encuentro personal con Jesús. Ir a la iglesia es algo que nos ayuda a alcanzar estas cosas, pero no define el hecho de que seamos cristianos porque solamente visitamos la iglesia. Es necesario que nosotros entendamos de qué se trata la vida nueva de la que habla la palabra que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos tienen vida nueva en Cristo ya?
¿Cuántos por la fe ya tienen vida nueva en el Señor? Amén. Alabado sea Dios. Vamos a hablar en esta mañana del nuevo nacimiento, que nos es necesario nacer de nuevo. En este pasaje vemos a Jesús alrededor del contexto del bautizo. Su primo Juan había sido levantado por Dios como el profeta más importante de la época. Muchos años habían acontecido de silencio desde que el último profeta había hablado, y de repente se levanta este hombre que viene a ser como la voz de aquel que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Y mucha gente venía a Juan para ser bautizado. Ahora, el bautismo de Juan tenía un propósito, era un bautismo para arrepentimiento. Dice la Biblia, Juan entonces fue por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan comenzó a predicar la venida del reino de Dios. Le decía a la gente, arrepiéntense y bautícense porque el reino del Señor está cerca. En Hechos capítulo 9 y 19 y verso 4, Pablo les dice a la gente, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Ahora, importante conocer que la práctica del bautismo no es algo que inventó Juan el Bautista. Le decían el Bautista precisamente porque bautizaba. Ahora, esa práctica no la inventó él. Ya de hecho, en Israel se hacían bautizos mucho antes de Juan. Pero los bautizos que se hacían eran no para el pueblo de Israel, sino para la gente que quería judaizar y ser prosélito o ser parte del pueblo judío. Porque los judíos tenían al bautismo como aquella limpieza de los pecados, que cuando la persona se bautiza queda totalmente limpia de sus pecados. Pero ellos mismos, los israelitas, como eran el pueblo escogido de Dios, no se sentían así, no se sentían pecadores. Ellos confiaban en que eran del linaje de Abraham, y por causa de eso ellos tenían en sus mentes una seguridad de que por causa de ese linaje, entonces ya estaban seguros delante de Dios. Y viene Juan a decirle, en algún momento se aparecen algunos fariseos y algunos líderes de los religiosos, y Juan le dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y entonces les dice, no piensen en sus corazones diciendo, no, porque nosotros tenemos como padre a Abraham, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de una piedra. Pero arrepiéntanse y bautícense, era el mensaje de Juan. En otras palabras, aunque son hijos de Abraham, lo importante para pertenecer al pueblo de Dios no es el linaje, sino el arrepentimiento. El arrepentimiento, queridos hermanos, es la puerta de entrada al reino de Dios. No es porque mis abuelos, mis padres fueron cristianos y yo crecí en la iglesia que yo soy salvo. La salvación es personal. Y la salvación de tus abuelos puede haber sido importante para que tú conocieras el camino del Señor, pero tú y yo necesitamos tener nuestro propio encuentro con el Señor. Ni siquiera entre esposos. El esposo puede orar por la esposa puede orar por su esposo, pero la salvación de ella es individual y la salvación de él es individual. Mi niño se bautizó hoy, pero él tiene que tener su propio encuentro con Cristo, porque el mío no le va a servir para salvación. ¿Para qué le va a servir el mío? Para testimonio a él, para pasarle todo el conocimiento que yo tenga del Señor, las experiencias que yo tenga del Señor, pero él necesita su propio encuentro con el Señor, porque la salvación es personal, es intransferible. Cada uno de nosotros necesita poner nuestra fe en Jesús y ser nacido de nuevo individualmente. ¿Dicen amén? Entonces, Juan viene a decir lo que la marca del pueblo de Dios no es el linaje, es el arrepentimiento. Ese es el comienzo de la entrada en el pueblo de Dios. Por eso le decía, no basta con visitar la iglesia. Tenemos que arrepentirnos de corazón. Tenemos que volver nuestro corazón a Cristo y decirle, Señor, no quiero vivir lejos de ti.
No quiero que tu presencia se vaya. No quiero que tus bendiciones sean espantadas con mi manera de vivir. Quiero que me santifiques. Quiero vivir de tal manera que la gloria tuya esté sobre mi vida y sobre mi casa también. Esto es importante, hermano. Nosotros no podemos jugar con nuestra salvación. Al contrario, dice la Biblia, cuiden su salvación con temor y con temblor. Es muy importante. Y es muy importante que cuidemos nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando nosotros estemos confiados de que todavía tenemos tiempo para vivir, ¿quién en realidad puede saber lo que va a pasar cuando salgamos de aquí? ¿Quién en realidad puede con plena certeza decir, mañana yo voy a estar aquí y voy a ir allá? Uno hace planes, ¿no es verdad? Pero por eso la Biblia nos enseña a decir, si el Señor lo permite, Dios mediante, si Dios quiere, yo haré esto o yo haré aquello. Eso debería ser parte del lenguaje de los cristianos. Si el Señor permite, en las vacaciones vamos a ir a la playa en Florida. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que habla de que solamente Dios sabe el futuro. Y como yo no lo sé y como tú no lo sabes, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Cuidar nuestra salvación, no jugar con nuestra salvación. Porque lo peor que puede pasarle a un ser humano no es perderse e irse al infierno. Y usted dirá, wow, ¿cómo es eso? Lo peor es, habiendo conocido a Cristo, perderse e irse al infierno. Eso es peor. Porque el Señor es el camino, es la verdad y la vida hacia la salvación. Él es la puerta al camino que lleva a la gloria de Dios. No juguemos con nuestra salvación. Cuidemos, valoremos, invirtamos en nuestra salvación y en la de nuestra familia. ¿Dices amén? Eso es lo que predicaba Juan. Entonces, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Nuestro bautismo, ¿qué significa entonces? Ese era el de Juan. Ahora el de nosotros, el de Gaby, el de Cristian, el de Valentina, el de Manuel, el de Alberto y Dalia. ¿Qué significa este bautizo hoy? Nosotros normalmente bautizamos a las personas en agua, sumergiéndolas completamente y después sacándolas. Usted ve esa práctica. ¿Pero qué significa todo eso? ¿Por qué nos debemos bautizar en agua? Es que eso es un símbolo, hermano. Es una, digámoslo así, es una expresión visible de una realidad espiritual interna que por la fe ya nosotros recibimos. Y esa realidad es que nuestra vieja naturaleza quedó atrás y ahora somos nuevas criaturas. Como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas por el Señor. Es como si el viejo Roberto hubiera quedado sepultado en las aguas del bautizo y cuando sale es una nueva criatura. Ahora, como yo les explicaba también a los muchachos que se iban a bautizar, no significa que el día del bautizo es que pasa eso. No. Eso es una experiencia que ya tiene que haber pasado antes de bautizarnos. La Biblia dice, arrepiéntanse y bautícense. No al revés. Primero viene el arrepentimiento y después viene la señal de ese arrepentimiento que es el bautizo. En otras palabras, ya yo recibí en mi corazón al Señor. Él es mi rey. Ya yo me arrepentí de mis pecados y estoy caminando de la mano con Cristo. Pero eso es una cosa que me doy cuenta yo nada más, que solo la sé yo en mi corazón, que está ardiendo de gozo y felicidad por lo que acaba de pasar. Entonces, mi testimonio al mundo, escuche bien, mi testimonio al mundo es que yo nací de nuevo por medio de este acto del bautizo. Ya soy una nueva criatura. Cristo perdonó mis pecados. Tengo vida nueva, tengo esperanza, tengo una casa celestial, una corona esperándome en la eternidad junto al Señor. Esa es nuestra expresión o nuestro testimonio al mundo. Ahora, ¿qué cosa es también nuestro bautizo? O nuestro bautismo. Diga conmigo, un mandamiento. Diga conmigo, un mandamiento. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es una opción para el cristiano, es un mandamiento de Jesús. Los cristianos
que hemos nacido de nuevo, debemos bautizarnos. La pregunta es, ¿un cristiano que no se bautiza puede ser salvo? ¿Qué usted cree? Si un cristiano no se bautiza, ¿puede ser salvo? ¿Sí o no? ¿Qué usted cree? Pedazo de estudio bíblico ahora. ¿Será salvo un cristiano que no se bautiza cuando Jesús dio el mandamiento de que debemos bautizar? Un cristiano que no se ha bautizado puede ser salvo. Ahora, el asunto está en que mientras que un cristiano pueda bautizarse, debe bautizarse. ¿Usted entendió eso? Porque también está aquel pensamiento de yo no estoy listo para esto. ¿Por qué? Porque yo me conozco. ¿No es verdad? Ahora, ¿cuándo estaremos 100% listos para eso? Diga conmigo, nunca. Porque siempre tendremos algún área en nuestra vida que mejorar. Y muchas veces algunos hermanos se detienen un poco de tomar la decisión de bautizarse porque ellos saben que tienen errores, que cometen pecados y todavía se equivocan. Ahora, el bautizo no significa que estamos bautizando a gente 100% perfectas, sino que estamos bautizando a gente que ha creído en el Hijo de Dios y ha creído en el Evangelio y le ha dicho al Señor, me arrepiento de mis pecados. Esa es la persona que está lista para bautizarse. Así que si alguien acá es cristiano, ama al Señor, ama el reino del Señor, se ha arrepentido de sus pecados y nunca se ha bautizado, yo le recomiendo en el próximo grupo, únase. Porque mientras que podamos hacerlo, debemos hacerlo porque es un mandamiento del Señor. ¿Quién es una persona que fue salvo sin bautizarse? Bueno, el ladrón de la cruz. ¿Recuerdan el ladrón de la cruz? A ese no le dio tiempo, ¿no verdad? Estaba colgado ya. Y en el último minuto de su vida puso su fe en Jesús y Jesús le dijo, de cierto te digo, por esa palabra de fe que tú has hablado, que has puesto tu fe en mí y has visto más allá de este sangrero que hay aquí y has creído que yo soy el Hijo de Dios y que yo soy quien yo digo que soy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Él no tuvo la oportunidad, pero nosotros los que sí tenemos la oportunidad debemos anhelar bautizarnos y de esa manera decirle al Señor, yo quiero dar testimonio público a este mundo de lo que tú hiciste en mi corazón, en mi vida y darte gracias de esa manera delante del mundo. Pedro en su discurso en Pentecostés dice, en cuanto oyeron esto, Pedro estaba predicando al Señor, la gente lo oyó y se afligió de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La vida cristiana, escuche bien, significa morir con Cristo y resucitar con Cristo. Esa es una parte fundamental del significado del bautismo. Es cuando eso pasa que comienza la peregrinación de la vida cristiana. Cuando morimos con Él y resucitamos con Él. Amén. ¿Cómo? Diciéndole al Señor, me arrepiento de mis pecados y participando del bautizo. Amén. Así que los que no se han bautizado, en el próximo grupo, únase, porque eso es no solamente es una bendición, sino que también es un mandamiento. Ahora, otra pregunta. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados, la pregunta ahora es, ¿y por qué Jesús se bautiza? Si la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Si el bautismo de Juan era para pedir perdón por los pecados, arrepentirse, la pregunta es ¿por qué Jesús viene a Juan y le dice, bautízame? Bueno, imagínense que Juan le dice, pero ¿cómo va a ser esto? No, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué Jesús se bautiza? Si Jesús no tenía pecado y ese era arrepentimiento, era un arrepentimiento para pecados. Para dar ejemplo, para cumplir toda la justicia, para cumplir la ley. Bueno, dice Jesús, le dice a Juan, por esta vez, vamos a hacerlo así. Porque es necesario que se cumpla
toda la justicia. Ahí está la respuesta. Jesús no se bautizó para pedirle perdón a Dios por sus pecados, al Padre por sus pecados, porque Él era sin pecado. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y por eso es que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú eres tentada, si eres tentado y no tienes fuerza para vencer la tentación, agárrate del brazo de aquel que venció la tentación con la que tú estás siendo tentada, que Él fue tentado y Él la venció. Y Él te va a dar la fuerza que tú no tienes para vencer lo que tú no puedes vencer. Amén. Él fue tentado en todo y no pecó. ¿Por qué se bautiza? Como bien han dicho ustedes. Para cumplir toda justicia. Para cumplir lo que se había dicho de Él. En primer lugar, para identificarse con los pecadores en su bautismo. Ustedes saben que la cruz de Cristo es una sustitución, ¿no es verdad? La cruz que te tocaba a ti y que me tocaba a mí, la cargó Él. Si una persona comete un crimen y esa persona no es condenada, eso sería injusto, ¿no es verdad? Lo justo, lo que demanda la justicia, es que si alguien cometió un crimen, esa persona debe pagar por su crimen, ¿no es verdad? Eso es lo justo. Ahora, Dios es un Dios justo también, y su justicia también tiene sus demandas. Y dice la Biblia que sobre todo aquel que es pecador recae una condena. Y esa condena es que el pago, el salario, la paga del pecado es muerte. El pecador está condenado a muerte. Y la pregunta es, entonces, ¿quién no es pecador aquí? Todos lo somos, ¿no es verdad? Bueno, sobre todos los pecadores hay una condena de muerte, porque es lo que demanda la justicia de Dios. El pecador es un criminal delante de Dios. Y uno dice, pero bueno, ¿y cómo me logro zafar de esta condena? Otra noticia. No hay manera de que te puedas zafar. No hay manera de que yo me pueda zafar de una condena, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La única forma de expiar nuestro pecado es por medio de la muerte. Por eso que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios de animales, porque para pedir perdón el pueblo de Israel y los sacerdotes y todo el mundo, a Dios tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. Y para eso se manifestó el Cordero de Dios, para que la condena que te tocaba a ti y a mí, la cruz que nos tocaba cargar a ti y a mí, y los clavos que nos tocaban a nosotros, Él dijo, no, espérense. Yo voy a ser el Cordero que va a dar mi vida por ellos, para que la muerte que les toca a ellos no la reciban, sino que ellos tengan la vida que yo les doy. Y la muerte de ellos la voy a tomar yo, y los pecados de ellos los voy a poner sobre mí. Y toda la maldad de ellos la voy a poner sobre mí. Por eso es que la cruz de Cristo fue tan difícil. Porque no solo estaba el dolor de las heridas, el dolor del cansancio, de la sed, de los golpes, sino que estaba sobre Él el peso del pecado de todo el mundo. Es un peso, es una presión que nosotros no podemos imaginarnos. Si nos sentimos mal cuando cometemos un pecado, si nos sentimos mal con Dios y nos sentimos aquella apretazón en el corazón, imagínese usted todo el pecado de todo el mundo. Es una cosa horrible. Pero Él llevó sobre sí nuestros pecados. Y la cruz que nos tocaba a nosotros, Él la tomó para Él. Y la vida que le pertenecía a Él, Él nos la dio a nosotros. Eso se llama sustitución. Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Pero en el bautizo, ¿por qué le digo esto? Porque en el bautizo también Jesús se identificó con el pecador. Y también Jesús se bautizó para hacer entender lo que iba a pasar por causa de Él en la vida de los pecadores, que iban a morir al viejo hombre y ser una nueva criatura. Y por eso también Jesús se bautiza, para ser un testimonio, para ser un ejemplo, para ser un sustituto, para identificarse con los pecadores. Pero también el bautizo de Jesús es una declaración inequívoca de quién era Jesús. Porque fíjese, el día que Jesús se bautizó, tanto el cielo como la tierra dieron testimonio de quién era Él. Y esto es importante. Se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me gusta una cosa que dijo Keila. Para cumplir, Jesús se bautizó para cumplir lo que se decía de Él. Claro que sí. Porque esta frase, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es la unión de dos textos bíblicos mesiánicos. Es decir,
dos textos bíblicos en Isaías y en los Salmos que hablaban acerca del Mesías que había de venir. En Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y el Salmo 2, 6 y 7 dice: yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Yo declaré el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y la combinación de estos dos textos es la voz, lo que se escucha decir al Padre: este es mi hijo en el cual tengo contentamiento. Lo que acababa de pasar era el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Pero no solo por la voz del Padre, sino también por lo que dijo Juan. Juan dice, cuando vio a Jesús que venía hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Era importante que Jesús se bautizara, no solamente para identificarse con los pecadores, sino también por lo que iba a pasar en ese momento, por lo que se iba a declarar en el cielo y la tierra. Este era el escogido de Dios y los israelitas necesitaban saber eso. Ahora, en cierta medida, escuche bien esto porque es importante, porque ¿qué tiene todo esto que ver al final con nosotros? Bueno, está buena la información, estoy aprendiendo acerca del bautizo y de qué significa y el agua y cuando entra y cuando sale, pero además de que yo me tengo que bautizar, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Bueno, si Jesús se identificó con nosotros los pecadores a través de su bautismo, nosotros también nos podemos identificar con Él en su bautismo. Te explico cómo. Dice la Biblia que tres cosas pasaron, escucha, tres cosas pasaron en el momento en que Jesús terminó su bautizo. Lo primero que dice la Biblia es que se abrieron los cielos. Y esto es algo que pasa en la vida de todo aquel que nace de nuevo, aquel que conoce a Cristo, que pone su fe en Él. Los cielos se abren para ella o para Él. ¿Dices amén? ¿Qué significa cielos abiertos? Cielos cerrados significa que no hay acceso a lo que está más allá, ¿no es verdad? Pero cielos abiertos significa de que ahora hay comunicación, hay un ir y venir, hay una relación que se puede establecer, hay un acceso que se tiene al cielo. De tal manera que cuando tú pusiste tu fe en Cristo, los cielos fueron abiertos sobre tu vida. De tal manera que ahora puedes entrar a la presencia de Dios libremente cada vez que tú quieras. Tú puedes estar en el trabajo, puedes estar en tu casa, puedes estar lavando los trastes, puedes estar en el carro manejando, puedes estar donde quieras. Y por medio de lo que Jesús hizo, abrió un camino y tú puedes acceder a la presencia de Dios. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Y uno dirá, bueno, pero Dios está en todos los lugares. Sí, Dios está en todos los lugares, pero todo el mundo no tiene acceso a la presencia de Dios. Solamente tienen acceso a la presencia de Dios aquellos sobre los que el cielo se ha abierto. Podemos tener una relación personal. Cuando tú estás en tu casa, solamente de tú pensarlo, ya Dios te está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque hay conexión directa entre tú y el Señor. El wifi de ustedes es el mismo. Tú puedes hablar con Él 24/7. En el momento que tú desees y tú hables con Él, Él te está escuchando. Y tú vas a escuchar su voz también a través de muchas formas. Pero cielos abiertos no solamente significa de que ahora tenemos acceso a Dios, sino que también tenemos acceso a lo que viene de arriba para nosotros. Y esto es lindo. Recuerdan, hace un tiempo atrás hablábamos de la lluvia que viene del cielo. Y como desciende la lluvia del cielo y cae sobre la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de la boca de Dios. Y decíamos cómo nosotros necesitamos lo que viene de arriba, así como la tierra necesita la lluvia que viene del cielo. Tierra sin lluvia es una tierra que se seca.
Es una tierra que se vuelve árida, es una tierra que se vuelve improductiva, es una tierra que no alcanza su potencial. ¿Por qué? Porque la tierra no es suficiente en sí misma, sino que necesita, para llegar a hacer todo lo que puede, lo que viene de arriba. Y eso es la lluvia. Y así somos nosotros. Nosotros podemos vivir sin Dios y darle la espalda a Dios toda la vida si queremos, pero nunca vamos a llegar a tener una vida plena. Nunca vamos a llegar a estar todo lo gozoso, a sentir toda la paz que pudiéramos, como cuando le decimos: llueve sobre mí. Yo necesito lo que viene del cielo. Abre los cielos sobre mí, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, porque sin ti no funciono igual. ¿Usted entiende eso, mi hermano? Sin Dios no funcionamos igual. Podemos intentarlo. Lo podemos intentar. De hecho, todos lo hemos intentado. Porque en etapas de nuestra vida todos le damos la espalda a Dios. Aunque sea un año o un minuto. Y nos olvidamos de tener en cuenta al Señor que nos creó. Sin embargo, póngase a pensar, si no es cierto que cuando usted lo ha intentado sola o solo, las cosas no han funcionado. Póngase a pensar ahora las veces en las que tú le has dicho: toma el timón de este barco. Ponte a pensar, sé sincera y sincero contigo mismo. Y saca esta importante conclusión. ¿Cómo ha sido mi vida cuando me he alejado de Él? ¿Y cómo ha sido mi vida cuando los cielos han permanecido abiertos sobre mí y yo he recibido de Él lo que necesito para producir, para germinar? Necesitamos lo que viene de arriba, hermano. No podemos vivir, no podemos alcanzar plenitud si no recibimos lo que los cielos abiertos quieren darnos, porque Él te lo quiere dar. Y lo que Él te quiere dar, nada ni nadie lo podrá entorpecer. Llegará a tu vida, llegará a tu casa, llegará a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque nada ni nadie detiene la obra de Dios en nosotros. Los únicos que pudiéramos ser un tropiezo para que lo del cielo no llegue a nuestra tierra somos nosotros mismos. Si le damos la espalda y decimos: no, quédate tú con tu lluvia y déjame a mí aquí con mi sequedad, yo voy a intentar resolver yo mi problema solo. Como desciende del cielo la lluvia y cae sobre la tierra, dice, y la hace germinar. ¿Y da qué? Semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense ustedes el ciclo vital. Fíjense ustedes la vida que se produce. Fíjense ustedes lo que pasa con la tierra, que ya no está seca, cuarteada, rajada. Ahora tiene hierba, ahora tiene árboles, ahora tiene frutos. Eso es lo que pasa en la vida de los hombres y las mujeres que reciben la lluvia que viene del cielo. Cielos abiertos significa eso. Tenemos acceso a Dios, pero también ahora somos receptores de la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Otra cosa pasó importante allí. ¿Cuál fue? Se abrieron los cielos y dice la Biblia que vino sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre él. Otra cosa que pasa también en la vida de todos aquellos que nacemos de nuevo, en la vida de todos aquellos que le damos el trono de nuestro corazón a Cristo, es que recibimos su presencia de manera constante. El propio Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, caminó con sus discípulos desde los 30, cuando se bautizó, tenía 30 años, caminó 3 años más con sus discípulos, haciendo milagros y haciendo cosas tremendas, y los discípulos disfrutaban tanto la presencia del Señor. A la gente le encantaba que Jesús se quedara con ellos en la casa y que durmiera y que comieran juntos y conversar y escucharlo hablar y hacerle preguntas y cantar juntos. Pero después de 3 años, Jesús muere, resucita y le toca ascender al cielo. Y el propio Jesús dice: yo no los voy a dejar a ustedes huérfanos. Yo no los voy a dejar a ustedes solos. Yo les voy a enviar el otro consolador. Yo he sido consoladora hasta este momento para ustedes, pero les voy a enviar el otro consolador. Mi Espíritu, el Espíritu Santo, vendrá para que ustedes entiendan de que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que un hombre y una mujer que han nacido de nuevo, han recibido el reino de Dios en sus corazones, han puesto su fe en Jesús, no está sola, no está solo nunca, porque el Espíritu Santo está no solo contigo, sino que está en ti.
porque ha venido a hacer su casa en tu vida. Tú eres la casa, tú eres el templo en el que habita la presencia de Dios. Y fíjese usted cómo ilustra Dios a este Espíritu Santo con una paloma, con una paloma. Usted sabe lo fácil que es que una paloma se asuste. Bueno, menos aquellas palomas malacabezas que andan por ahí, que ya están acostumbradas a la gente y se le tiran a uno arriba para quitarle lo que tenga de comida, ¿no es verdad? Pero normalmente las palomas, no la de los parques públicos, las palomas son animales que se asustan fácilmente. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado para habitar en nosotros y es ese poder de Dios que cuando tú vas a meter tu delicado pie en el hueco que no te conviene meterlo, ahí empieza aquella alarma por dentro. Y tú sabes que hay algo ahí que yo no debería hacer. El otro día le estaba diciendo a mi esposa que hace un tiempo atrás, hace muchos meses atrás, tomé una decisión y sentí que no debía hacerlo. Sentí en lo más profundo de mi espíritu, no lo hagas. Y lo hice. Y hasta hoy me arrepiento de haberlo hecho. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos alerta, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo en momentos de dolor nos consuela, el Espíritu Santo en momentos en los que no sabemos qué vamos a hacer nos recuerda la palabra del Señor. Él es nuestro compañero, Él es nuestro amigo, Él es nuestra guía, Él es nuestro capitán, Él está contigo y por causa de eso no estás sola y no estás solo. No necesitas sentirlo, necesitas creerlo. No necesitas erizarte. Bueno, un día te puede erizar, pero cuando no te erice, sabe que Él no está menos ese día que cuando ha estado, cuando te has erizado. Porque el Espíritu Santo no es erizarse, no es sentir un calorcito, no es sentir maripositas en el estómago. Es una presencia constante, poderosa, real, que te acompaña siempre. Él está contigo. Tenga una relación personal con el Espíritu Santo. De vez en cuando, a veces nosotros hablamos con el Padre. O si no hablamos con Jesús. ¿Cuántas veces le oras tú al Espíritu Santo? Ponte a pensar en eso. ¿Cuántas veces tú hablas con el Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, gracias por este día? Ay, no, pero es que la Biblia dice, ustedes orarán al Padre así. O no, es que a mí me gusta orarle a Jesús. ¿Cómo es eso de orarle al Espíritu Santo? Bueno, en este pasaje se ve una clara imagen de lo que es la Trinidad. ¿Ok? La Trinidad es un concepto que habla de un Dios trino, un Dios que tiene tres personas, pero que es un solo Dios. ¿Ok? El Padre, la voz del cielo que se oyó, el Hijo que está siendo bautizado y el Espíritu Santo que viene en forma de paloma. Y déjeme decirle esto, en la Trinidad no hay celos. Si usted habla con el Padre, usted no va a poner celoso al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted habla con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo no se van a poner celosos. ¿Sabe por qué? Porque estos tres son uno. Es el mismo Dios. Usted puede tener una relación personal con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo y va a estar teniendo una relación personal con su Dios. ¿Dices amén? Y lo otro que dice la Biblia que pasa, además de que se abren los cielos y que viene el Espíritu Santo, es que se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Otra cosa que pasa cuando ponemos nuestra fe en Cristo y nacemos de nuevo, es que somos hechos hijos de Dios. Hazme un favor, vírate hacia alguna hija, algún hijo de Dios y dile, tú eres hijo de Dios. Díselo ahora en esta mañana. Por la fe tú fuiste hecha hija, hijo de Dios. Mira, hermano, no nos tocaba por la cuota, no nos tocaba por la lista. Amén. No nos tocaba en la lista. ¿Sabe a quién le tocaba en la lista? A los israelitas. Porque los israelitas eran los verdaderos descendientes de Abraham. Entonces a nosotros no nos tocaba ser hijos de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús vino a los suyos no lo recibieron. Y entonces a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa si son judíos o si son gentiles. De hecho, la Biblia dice, fíjate, hermano, hermana, grábate esto en la mente y el corazón. Dios te ama tanto que fue capaz de hacer incluso esto. Por allá por el libro de Romanos se nos dice que las ramas originales, que son los israelitas, pues nosotros somos como las ramas silvestres. Ellos estaban
conectados al tallo principal originalmente. Nosotros fuimos los silvestres que arrancó de una realidad muy mala y nos conectó en una realidad muy buena, ¿no es verdad? Pero dice Dios que a las ramas originales, el propio Dios como que las adormeció, como que permitió que se confundieran por un tiempo. ¿Sabe para qué? Para que las que no eran originales pudieran ser alcanzadas con el Evangelio. Y entonces cuando nosotros seamos alcanzados con el Evangelio, ellos de nuevo serán alumbrados y ellos verán al Señor y al Salvador que se llama Jesucristo como su Mesías. Óigame, esto está muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque todo el trabajo que pasó Dios desde Abraham con los hijos, y a Isaac, Jacob y los 12, y todo el lío con Israel y toda la historia, ellos eran los escogidos y todo ese trabajo que Dios pasó para en algún momento decir, hey, ustedes, mis amados, mi pueblo escogido, stop ahora. Porque tengo otros a los que amo, que vale la pena parar con ustedes por un tiempo para ir a salvarlos a ellos. Fíjate si Dios te ama. Fíjate si Dios te tiene en mente. Fíjate si los pensamientos de Dios para ti son numerosos como las estrellas de los cielos. ¿Tú todavía dudas que Dios te ama? ¿Tú todavía tienes dudas de que Dios ha hecho de todo para amarte y demostrarte ese amor? Dios te ama con amor eterno. Y todos aquellos que recibimos ese amor y que a partir de ese momento le decimos al Señor, nunca más quiero darte la espalda, quiero vivir en tu presencia, somos hechos por la fe en Jesucristo, hijos e hijas de Dios. Ahora termino con esto. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Qué era lo que complacía al Padre de Jesús? Bueno, su perfección, ¿no es verdad? Jesús nunca cometió pecado. ¿Qué es lo que complace a Dios de sus hijos y sus hijas? Dos cosas. Número uno, dígalo de nuevo, la santidad, la obediencia, el vivir de acuerdo a lo que le gusta a Él. Secreto para los matrimonios, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cuántos quieren un matrimonio feliz? Levanta la mano. Hay una foto ahí, se está tirando en el cielo. Si quieres tener un matrimonio feliz, bendecido, vive para ser feliz a la otra persona. Porque si tú lo que quieres es que te hagan feliz a ti, no va a funcionar. ¿Te está escuchando? Vive para la otra persona. Pablo le decía, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ay. Se puso duro el nivel. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque yo quiero una mujer que me satisfaga a mí. No. Satisfaces tú a tu mujer. Hazla feliz. Trátala como una reina. Ámala no como tú quieres amarla, como ella desea ser amada. Y de aquí a un tiempito vamos a conversar. Porque cuando tú siembras eso, eso es lo que tú recoges. Y cuando ella se siente así, ella dice, no, este hombre no lo cambio yo. Este hombre es insuperable, es inmejorable. Yo lo tengo que amar a él de vuelta. Secreto que te comparto, que ha sido de bendición para nosotros toda la vida. Ara es mi reina. ¿Y saben qué? Ella me trata como su rey. ¿Verdad, amor? Tú eres mi reina. Siempre lo has sido. Y siempre lo vas a ser. Y el día que yo empiece a tratarla a ella como mi sirvienta en vez de como mi reina, ese es el día en que las cosas no van a funcionar entre nosotros. No pierdas nunca eso. Vive para hacer a la otra persona feliz. Y para hacer a la otra persona feliz, usted tiene que saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo que le incomoda y lo que le agrada. Y lo que le incomoda, aunque para ti no sea muy importante, no lo hagas. Porque tu deseo es amarle como ella o él desean ser amados. Lo mismo pasa con el Padre. ¿Por qué te digo todo esto? Porque lo mismo pasa con Dios. El Señor veía a Jesús y dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Me complazco con Él, con su estilo de vida, con su esencia. Eso me complace. Y uno pudiera decir, sí, pero bueno, imagínate, Jesús nunca pecó. Claro que tiene que complacer al Padre. ¿Tú sabes lo que más complace al Padre de nosotros que sí cometemos pecados? Ver a su Hijo Jesús en nosotros.
Cuando él hace así, mira y dice, ahí está Idaisy, ay, pero yo veo que Idaisy cada día se parece más a Jesús. Y yo veo que en la vida de Gilda está ese mismo amor de Dios que yo vi en mi hijo. Y ese corazón me agrada lo que veo porque veo a Jesús en ella. Dice la Biblia, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Es como una ropa que Dios te pone. Y cuando te mira, se confunde. ¿Estoy viendo a Cristo o estoy viendo a Alberto? Y a Él le agrada ver que cada día nosotros tengamos un corazón más como el suyo. Y una mente que piensa como piensa Él. Y unas actitudes y una manera de amar y tratar a los demás como Él lo hace. Cuando Él se ve en nosotros, eso es lo que le agrada a Él. Vivamos para agradar al Padre. Ay, Padre, pero es que tú sabes que yo cometo tantos errores, yo me equivoco tanto. Me encanta que los cielos estén abiertos sobre mi vida. Me encanta saber que puedo hablar contigo y que tu bendición no va a parar, porque esos cielos nadie los va a cerrar. Una vez que lo abriste tú, lo que tú abriste, nadie lo puede cerrar. Tu bendición va a estar, pero no solamente quiero estar recibiendo bendición tuya, yo quiero ser bendición para ti también. Yo te quiero agradar, pero tú sabes que yo soy imperfecto. ¿Cómo le hago entonces, Señor? ¿Sabe cómo le vas a hacer? ¿Sabe cómo le vas a hacer para agradar cada día más al Padre? Ven a su presencia. Porque cuando tú vienes a la presencia de Él, es como cuando uno pasa tiempo con una persona y cada día se va pareciendo más a esa persona, ¿no es verdad? Hay veces, si ahora mismo usted regresa posiblemente, si ahora mismo yo regreso para Cuba, escuche esto, si yo regreso para Cuba y alguien me oye hablar allá de mi familia, van a decir, pero niño, ¿qué le ha pasado a tu acento? Ya tú estás hablando con los cubanos, compadre, ¿qué te pasa? Yo no entiendo lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque es que yo tengo familia hondureña, yo tengo familia salvadoreña, mexicana, yo tengo familia de muchos lugares y entonces de pasar tiempo con ellos se me pegan las cosas y ya a mí ahora me encantan las baleadas. ¿Qué es eso de baleadas? No. Ahorita te explico, pero mira, las pupusas, ¿y qué es eso? Y los frijoles charros, y entonces uno empieza a hablar un lenguaje que se le pegó ¿de quién? De la persona querida, del hermano, del amigo. ¿No es verdad? Así mismo pasa con Dios. Mientras más tiempo pasamos con Él, mientras más nos acercamos en Él, más sus características se van hallando un espacio en nosotros. Y cuando Él nos mira, Dios quiera que siempre encuentre a Cristo en nosotros. ¿Dices amén? Cierra tus ojos, Señor amado. En esta mañana te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por el milagro del bautizo. No solo por el elemento del agua y meternos y salir, sino por lo que Él representa, por la vida nueva que Cristo allí en la cruz del Calvario compró para nosotros, por la salvación tan grande que nos has dado sin merecerlo, porque éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestra condena, por nuestros pecados, y tú sin pecar dijiste, la condena de ellos la voy a cargar yo, para que la vida que yo tengo ellos la puedan tener. Y tú te hiciste hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Y tú abriste los cielos sobre nosotros para que supiéramos que no estamos solos y que podemos tener acceso a tu presencia. Y que lo del cielo está disponible también para nosotros. Y enviaste tu Espíritu Santo para que reposara, para que estuviera, para que hiciera morada en nosotros. Ayúdanos ahora a no contristar al Espíritu, a no asustar a esta paloma preciosa, a este poderoso Dios que mora en nuestro interior. Por el contrario, Señor, que cuando nos mires desde el cielo puedas decir, me agrado de ella, me agrado de él, porque se parece a mí, porque tiene mis características. Mira, habla como yo, siente como yo, actúa como yo. Yo veo a aquel que me complace, que es mi Hijo Jesucristo, yo lo veo en ella, yo lo veo en Él. Ayúdanos a ser de esos, que cuando el rayo X del cielo pase, puedas encontrar cada día más de Cristo en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.